¿Por qué debo terminar lo que empecé? En la Biblia encontramos principios y enseñanzas valiosas que nos guían en nuestra vida diaria. Una de estas lecciones fundamentales es la importancia de completar lo que comenzamos. A lo largo de la Escritura vemos ejemplos de cómo Dios valora el compromiso y la fidelidad en nuestras tareas y en nuestro propósito. Filipenses 1:6 dice: estando persuadidos de esto, del que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios es fiel para completar la buena obra que ha comenzado en nosotros. Esto nos enseña que debemos ser igualmente comprometidos y fieles en nuestras tareas y nuestras metas. Empezar algo para no terminarlo es una de las peores cosas que nosotros podemos hacer. El mundo está repleto de proyectos que no han sido concluidos o de objetivos que las personas se han puesto y no han podido terminarlos. Ahora, esto es un problema mundial que sufren muchas personas. Y esto trae muchos desafíos a nivel, por ejemplo, de productividad. En entornos laborales, muchas personas enfrentan dificultades para completar proyectos debido a la falta de planificación y distracciones y falta de motivación. También esto incurre en abandonos de metas personales. A nivel personal, la falta de persistencia puede llevar al abandono de metas importantes, como la educación, la pérdida de peso o la adopción de hábitos saludables. También tiene un gran impacto en la educación. Estudiantes de todas las edades pueden experimentar dificultades para completar asignaciones, proyectos o incluso programas educativos debido a diversos factores como falta de recursos, falta de apoyo o también lo que es la procrastinación. Vivimos en un mundo donde se premia los logros rápidos sin considerar el sacrificio. En el mundo actual, la sociedad a menudo valora los logros rápidos y la gratificación instantánea. Sin embargo, la Biblia nos ofrece principios que resaltan la importancia de la paciencia y de la perseverancia en nuestra vida. Veamos cómo la palabra de Dios nos guía en este aspecto. En Santiago 5:7-8 dice: tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. La paciencia es vista entonces como una virtud valiosa, que nos permite perseverar a lo largo del tiempo, confiando en que habrá recompensas a su debido momento. Ahora, ¿por qué todos pasamos este problema y cuáles son las causas? El desafío de no completar lo que se empieza es común y afecta a muchas personas en diferentes niveles. Hay varias razones por las cuales esto puede ocurrir, y a menudo es una combinación de factores personales y sociales o psicológicos, que hay algunas posibles razones que nosotros la vamos a mencionar ahora. Uno de estos factores es el problema de la falta de motivación. La falta de motivación se refiere a la ausencia o disminución de un impulso interno para llevar a cabo actividades, metas o tareas específicas. Cuando una persona experimenta falta de motivación, puede tener dificultades para iniciar o mantener el esfuerzo necesario para lograr sus objetivos. Este fenómeno puede manifestarse en diversas áreas de la vida, como en el trabajo, los estudios, las relaciones personales o la búsqueda de metas personales. Las causas de la falta de motivación pueden ser variadas y complejas y a menudo involucran factores psicológicos, emocionales o situacionales. Algunos de los factores comunes que contribuyen a la falta de motivación incluyen falta de objetivos claros, frustración o desánimo, falta de reconocimiento recibido, ambientes desfavorables, problemas de salud físico, cambios en la vida, y lo que es la procrastinación, que es la tendencia a postergar las tareas para después retomarlas, pero estas tareas nunca se retoman. Entonces es importante abordar y considerar este tema de la falta de motivación. San Juan 19:30 nos dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. En el pasaje de San Juan 19:30, Jesús, después de haber sido crucificado, dice la palabra consumado es, que significa terminado es. Esto es un momento crucial en la historia de la salvación, ya que marca el final del sacrificio de Jesús por los pecados de la humanidad.
La palabra griega que se traduce como consumado es telestai, que significa completo o terminado. En este contexto, Jesús está declarando que su misión en la tierra ha sido completada, ha cumplido con el propósito por el que vino, que era morir por los pecados de la humanidad. Esta declaración de Jesús tiene varios significados. En primer lugar, es una afirmación de su victoria sobre el pecado y la muerte. Jesús ha vencido a estas fuerzas malignas y ha asegurado la salvación para todos los que creen en Él. En segundo lugar, es una declaración de su confianza en Dios. Jesús sabe que su sacrificio es aceptado por Dios y que su obra ha sido completada. En tercer lugar, es una declaración de su entrega a Dios. Jesús se entrega a sí mismo a la voluntad de Dios y confía en que Dios lo levantará de la muerte. Pero lo que aquí queremos recalcar es la palabra consumado. Jesús empezó su trabajo y a pesar de que no fue fácil, Él terminó su trabajo. Ahora, en general nosotros podemos decir que la motivación es importante para iniciar un proyecto o una tarea, pero la perseverancia es lo que realmente hace que las cosas sucedan. La motivación es lo que nos impulsa a hacer algo. Puede ser causada por una variedad de factores como nuestros valores, nuestros objetivos o simplemente nuestro deseo de superación. La motivación puede ser muy poderosa y puede ayudarnos a superar obstáculos y alcanzar nuestras metas. Sin embargo, la motivación no es siempre suficiente para terminar un proyecto o una tarea. A menudo las cosas se ponen difíciles y es fácil perder el impulso. En estos momentos, la perseverancia es lo que nos ayuda a seguir adelante. La perseverancia es la capacidad de seguir adelante a pesar de las dificultades. Es una cualidad esencial para el éxito, ya que nos permite superar los obstáculos y alcanzar nuestras metas. La motivación entonces y la perseverancia son dos cualidades complementarias. La motivación nos ayuda a empezar algo y la perseverancia nos ayuda a terminar. Ahora, la Biblia habla de la perseverancia. En Lucas 18:38 al 41, Jesús cura a un ciego que estaba clamando por misericordia. El ciego había estado ciego desde su nacimiento y había escuchado hablar de Jesús y su poder para sanar. Cuando Jesús vino cerca del lugar donde el ciego estaba, el ciego comenzó a gritar: «Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí». Los que iban delante lo reprendieron para que callara, pero él gritaba aún más fuerte: «Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí». Entonces Jesús se detuvo y mandó que lo trajeran a él. Cuando el ciego se acercó, Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga?». Y el ciego respondió: «Señor, que yo vea». Jesús le dijo: «Ven, tu fe te ha sanado». Y al instante el ciego recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús. Este pasaje nos enseña que la perseverancia es importante para alcanzar nuestras metas. El ciego no se rindió a pesar de los que iban delante de él lo reprendieron. Continuó clamando por misericordia y finalmente recibió su respuesta. La Biblia nos enseña que Dios recompensa a los que perseveran. El ciego recibió la vista que había deseado por toda su vida. Pero también este pasaje nos enseña que Dios es misericordioso. Jesús se compadeció del ciego y lo sanó. Dios siempre está dispuesto a ayudar a los que lo buscan con un corazón sincero. Otro problema que las personas mencionan cuando empiezan algo que no pueden terminar es la falta de tiempo. Entonces, la falta de tiempo es una de las razones o las excusas más comunes por qué las personas no terminan lo que empiezan. Cuando nos sentimos abrumados por el tiempo, es fácil posponer las tareas o proyectos que no son urgentes. Ahora, nosotros debemos hacernos la pregunta sincera: ¿realmente no tenemos tiempo o no administramos bien el tiempo? El ser humano malgasta su tiempo de muchas maneras diferentes. Algunas de las formas más comunes de malgastar el tiempo son la procrastinación. Este término o esta acción de retrasar o postergar una tarea o un deber es una de las formas más comunes de malgastar el tiempo, ya que puede conducir a la finalización tardía o incluso a la no finalización de una tarea importante. Otro aspecto son las distracciones.
Las distracciones son cualquier cosa que nos impide concentrarnos en la tarea que tenemos entre manos. Las distracciones pueden ser internas, como pensamientos, preocupaciones, o también pueden ser externas, como el ruido o las redes sociales. Actividades innecesarias. Las actividades innecesarias son aquellas que no tienen un propósito o beneficio claro. Pueden incluir cosas como ver la televisión, navegar por internet o jugar un videojuego. Otro problema también es la falta de planificación. La falta de planificación puede conducir a la falta de organización y a la pérdida de tiempo. Es importante entonces establecer objetivos y prioridades y crear un plan para alcanzarlos. La Biblia nos dice que aprovechemos bien el tiempo. En Efesios 5 del 15 al 16, el apóstol Pablo escribe: Por tanto, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. En este pasaje Pablo está exhortando a los creyentes a vivir sabiamente y aprovechar el tiempo que tienen, y les dice que no vivan como necios, sino como sabios. Los necios son aquellos que no aprovechan el tiempo, que lo desperdician en cosas que no son importantes. Los sabios, por otro lado, son aquellos que aprovechan el tiempo, que lo usan sabiamente para alcanzar sus metas y propósitos. Pablo también les dice a los creyentes que aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Esto significa que el tiempo es precioso y que debemos usarlo sabiamente porque la vida es corta. Hay muchas maneras que nosotros podemos usar o aprovechar el tiempo sabiamente. Ahora, cuando nosotros realizamos las cosas que debemos realizar, la Biblia también nos advierte que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Entonces, a la par de poder aprovechar el tiempo, en ese tiempo que estamos aprovechando, debemos hacer las cosas como para Dios. Entonces, en este pasaje de Colosenses 3, 23 y 24, que está dirigido a los creyentes, y aquí nos exhorta a hacer todo con un corazón sincero, como si lo estuviéramos haciendo para Dios. El pasaje nos enseña varias cosas importantes. Primero, nuestra motivación. Nuestra motivación debe ser correcta. No debemos hacer las cosas solo para complacer a los demás, sino para agradar a Dios. Lo segundo sería nuestro trabajo. Y este trabajo debe ser de calidad. Debemos hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, sin importar quién nos está observando. Y lo otro es que Dios nos recompensará. Si hacemos nuestro trabajo con un corazón sincero, Dios nos recompensa. Cuando hacemos las cosas de corazón para Dios, estamos mostrando nuestro amor por Él. También estamos demostrando que somos personas responsables y somos personas comprometidas. Organiza bien tu tiempo y concéntrate en lo que haces. Estos son dos consejos que pueden ayudarte a ser más productivo y alcanzar tus metas. Organiza bien tu tiempo significa qué tienes que hacer y cuándo tienes que hacerlo. Esto te ayudará a evitar perder el tiempo y a priorizar tus tareas. Hay muchas maneras de organizar tu tiempo, como usar una agenda, un calendario o una aplicación de productividad. Céntrate en lo que haces. Significa evita las distracciones y enfócate a las tareas que tienes entre manos. Esto te ayudará a ser más eficiente y a producir un trabajo de mejor calidad. Hay muchas cosas que puedes hacer para evitar las distracciones, como encontrar un lugar tranquilo para trabajar, apagar tu teléfono o cerrar las aplicaciones que no necesitas. Otro aspecto es que la falta de habilidades puede impedir que nosotros terminemos aquello que hemos empezado. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que no pudieron terminar lo que empezaron debido a falta de habilidades. Uno de los ejemplos más claros es el de los israelitas en el desierto. Dios les había prometido la tierra de Canaán, pero ellos no pudieron conquistarla porque no tenían las habilidades necesarias. Eran un pueblo indisciplinado, sin entrenamiento militar, y como resultado fueron derrotados por los pueblos que vivían en Canaán. Otro ejemplo es de los discípulos de Jesús. Cuando Jesús les envió a predicar el Evangelio, ellos no fueron muy exitosos. A veces no sabían qué decir o cómo hacerlo. Como resultado, muchos de ellos se desanimaron y abandonaron la tarea. Sin embargo, también hay ejemplos
en la Biblia de personas que sí pudieron terminar lo que empezaron, incluso a pesar de sus faltas de habilidades. Uno de los ejemplos más destacados es el del rey David. David era un hombre pastor o un joven pastor que no tenía ninguna experiencia en la guerra. Sin embargo, cuando Dios lo llamó para derrotar al gigante Goliat, David se armó de valor y venció al gigante con una simple onda. Otro ejemplo de esto es el de José. José era un joven esclavo que no tenía ninguna habilidad para gobernar. Sin embargo, cuando Dios lo levantó para gobernar Egipto, José demostró ser un líder sabio y eficaz. Entonces, la falta de habilidades puede ser un bloqueante para terminar aquello que nosotros empezamos, pero también con la ayuda de Dios nosotros podemos superar esto. Y algo importante de la falta de habilidades es que las habilidades se pueden adquirir, es decir, nosotros debemos trabajar, debemos meter manos a la obra, debemos capacitarnos, debemos estudiar, debemos pasar el desierto, debemos pagar el precio, nosotros debemos y podemos hacerlo. Otro punto ligado a la falta de habilidades es la falta de conocimiento. Nosotros podemos empezar algo quizás muy animados, pero porque no conocemos quizás todo el proyecto o toda la situación o no tenemos los conocimientos necesarios para terminar esto, nos desanimamos y lo dejamos. En Oseas 4:6 la Biblia dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. En el pasaje de Oseas, el profeta Oseas está hablando al pueblo de Israel y les dice que su destrucción se debe a su falta de conocimiento. Oseas usa la palabra conocimiento en un sentido amplio. Significa no solo conocimiento intelectual, sino también conocimiento moral y conocimiento espiritual. El pueblo de Israel había perdido su conocimiento de Dios y de su voluntad. Como resultado, habían caído en la idolatría, la inmoralidad y la violencia, cosas que pasan aún en nuestra sociedad actual. Oseas también dice que el pueblo de Israel había desechado el conocimiento y habían olvidado la ley. Esto significa que habían rechazado deliberadamente el conocimiento de Dios. No solo habían perdido su conocimiento, sino que también lo habían rechazado. La consecuencia de la falta de conocimiento del pueblo de Israel fue su destrucción. Oseas dice que Dios los echará del sacerdocio y se olvidará de sus hijos. Esto significa que Dios los castigará por sus pecados. El pasaje de Oseas nos enseña la importancia del conocimiento de Dios. Cuando conocemos a Dios y su voluntad, podemos vivir una vida que le agrada. Pero al contrario, cuando no conocemos a Dios, estamos en peligro de caer en pecado y destrucción. Ahora, aquí tenemos algunos datos interesantes con respecto al conocimiento. Si nosotros leemos la Biblia al día por 15 minutos, aproximadamente nos tomaría alrededor de 3 a 4 años leer toda la Biblia. Si nosotros nos enfocamos en leer la Biblia 30 minutos al día, aproximadamente nos tomaría alrededor de 1.5 a 2 años leer toda la Biblia. Pero si nosotros leemos la Biblia 1 hora al día, aproximadamente nos tomaría alrededor de 6 a 8 meses leer toda la Biblia. La Biblia es un libro que contiene historias, enseñanzas, consejos que pueden tener un impacto positivo en nuestra salud física y mental y también espiritual. Algunos beneficios físicos serían la reducción del estrés y la ansiedad. La Biblia contiene muchos pasajes que hablan de la paz, la esperanza, el amor de Dios. Leer estos pasajes pueden ayudarnos a reducir el estrés y la ansiedad, lo que puede tener un impacto positivo en nuestra salud física. Mejora del sueño. La lectura de la Biblia puede ayudarnos a relajarnos y a conciliar el sueño más fácilmente. Mejora de la dieta. La Biblia contiene muchos pasajes que hablan de la importancia de una dieta saludable y del ejercicio regular. Estos pasajes pueden motivarnos a hacer cambios positivos en nuestros hábitos alimenticios y de ejercicios. También la Biblia nos da beneficios mentales, aumento de la comprensión y la atención. La lectura de la Biblia requiere concentración y atención. Al leer la Biblia regularmente podemos mejorar nuestras habilidades cognitivas. Mejora de la memoria. La lectura de la Biblia nos expone a una gran cantidad de información nueva.
Al recortar esta información podemos mejorar nuestra memoria. Aumento del conocimiento. La Biblia es una fuente de conocimiento sobre una amplia gama de temas, incluyendo historia, ciencia, filosofía y religión. Y al leer la Biblia podemos ampliar nuestro conocimiento y mejorar nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Otro de los beneficios importantes de leer la Biblia es los beneficios espirituales. Nuestra fe se fortalece. La Biblia es la palabra de Dios, y al leer la Biblia podemos fortalecer nuestra fe en Dios y en su amor por nosotros. Es una guía para vivir. La Biblia contiene principios morales y espirituales que pueden guiarnos en nuestra vida. Al leer la Biblia podemos comprender y entender cómo debemos vivir una vida más plena y significativa. También nos da un sentido de propósito. Nos enseña que tenemos un propósito en la vida. Al leer este libro podemos encontrar nuestro propósito y vivir una vida plena. Muchas veces los que niegan y cuestionan a Jesús generalmente lo hacen por falta de conocimiento en la palabra de Dios, y esto también tiene que ver mucho con las sectas. La Biblia es una fuente de sabiduría y conocimiento que puede guiarnos en nuestra vida. Sin embargo, la falta de conocimiento de la Biblia puede llevarnos a cometer errores grandes. Podemos tomar malas decisiones sobre nuestra vida. La palabra de Dios contiene principios morales y espirituales que pueden guiarnos en nuestras decisiones. Sin embargo, si nosotros no conocemos estos principios, podemos tomar decisiones que no son las mejores para nosotros. Incluso podemos llegar a perdernos. También podemos caer en el engaño. Hay muchos falsos profetas y sectas que enseñan cosas que contradicen la palabra de Dios. Y si no conocemos la Biblia, podemos ser engañados por estas enseñanzas. Otra de las razones por las cuales nosotros no podemos terminar lo que empezamos es el perfeccionismo. El perfeccionismo es una tendencia a buscar la perfección en todo lo que nosotros hacemos. Puede ser una cualidad positiva, es verdad, ya que puede motivar a las personas a esforzarse por lograr sus objetivos. Sin embargo, también puede ser un problema, ya que puede conducir a sentimientos de ansiedad y estrés y de baja autoestima. Aquí, por ejemplo, vamos a mencionar algunos ejemplos que pueden causar el perfeccionismo, algunas cosas malas. Primero, la ansiedad. Las personas perfeccionistas suelen tener miedo de cometer errores, lo que puede causarles ansiedad. Esta ansiedad puede ser paralizante y puede dificultar que se concentren en sus tareas. Lo otro es el estrés. El perfeccionismo también puede conducir al estrés. Las personas perfeccionistas suelen presionarse demasiado para hacerlo todo bien, lo que puede causarles estrés físico y emocional. Otro de los problemas del perfeccionismo es el baja autoestima. Esto puede conducir a las personas perfeccionistas a ser muy críticas consigo mismo y pueden sentirse mal consigo mismas cuando no alcanzan sus altas expectativas. También puede ocasionar conflictos entre relaciones. El perfeccionismo también puede causar conflictos en las relaciones. Las personas perfeccionistas pueden ser exigentes con los demás, lo que puede causar resentimientos y tensión en las relaciones. Sin embargo, si usted sufre de este problema, hay algunas cosas que podemos hacer para superar esto. Primero, reconozca que el perfeccionismo es un problema. El primer paso para superar esto es reconocer que tiene un problema. Si no reconoce que usted tiene un problema, no va a poder tratar el problema y va a ser muy difícil superar. Aprenda a aceptar el error. Las personas perfeccionistas suelen tener miedo de cometer errores. Es importante aprender a aceptar el error como parte de la vida. Todos cometemos errores y de los errores nosotros podemos aprender. También tenga metas realistas. Las personas que generalmente sufren este problema tienen metas que no son realistas y tienen expectativas muy altas. Entonces, baje un poco los pies a la tierra. Aprenda a relajarse. Las personas que sufren este problema están muy estresadas. Es importante aprender a relajarse y disfrutar un poco el proceso que nosotros estamos llevando. Dios sabe y conoce nuestras debilidades. Incluso la Biblia dice que Él no va a dejar que nosotros seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. En un mundo donde todos somos pecadores e imperfectos,
Querer hacer las cosas perfectas es una contradicción. En Eclesiastés 7:20 la Biblia nos dice: en realidad no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Este versículo es parte de un pasaje más amplio en el que el predicador de Eclesiastés reflexiona sobre la naturaleza de la vida y la humanidad. En este contexto, nosotros podemos entender de diferentes maneras. Primero, reconocimiento de la imperfección humana. Este versículo puede leerse como un simple reconocimiento de que todos los seres humanos somos imperfectos. Todos cometemos errores y pecamos, sin importar lo buenos que intentemos ser. Esto no significa que debemos renunciar a la moralidad o a la bondad, sino que debemos ser humildes y conscientes de nuestras limitaciones. También es una crítica al legalismo. Se puede interpretar este verso como una crítica a la mentalidad legalista. Algunos enfoques religiosos se centran en seguir reglas y cumplir con ciertas normas para alcanzar la perfección. El versículo sugiere que esta búsqueda de la perfección legalista es en última instancia infructuosa, ya que todos somos propensos a fallar. También este versículo nos ayuda a pensar en la dependencia de la gracia, que es el regalo inmerecido de Dios. Este pasaje entonces enfatiza la necesidad de buscar la gracia de Dios. Si todos somos imperfectos y pecadores, entonces la salvación y la esperanza no provienen de nuestros propios esfuerzos, sino de la misericordia y el amor de Dios. También, este verso nos ayuda a reflexionar en la importancia de la humildad. La aceptación de nuestra imperfección y la dependencia de la gracia van de la mano con la humildad. Reconocer que no somos perfectos nos ayuda a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. También es un llamado a la autenticidad. Al liberarnos de la presión de alcanzar una perfección imposible, los versículos nos invitan a vivir en autenticidad. Podemos esforzarnos por hacer el bien, pero sin la carga de una expectativa irreal de nunca fallar. Ahora, no importa si sirves a Dios imperfectamente, lo importante es que lo sirvas de corazón y con todas tus fuerzas como la Biblia manda. Ahora, esta frase no es una llamada a que nosotros estamos libres y podemos pecar de la manera que nosotros queremos, sino que debemos reconocer nuestras debilidades y esto no debe ser un motivo para alejarnos de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de personas que sirvieron a Dios imperfectamente, pero que aún así continuaron siendo usadas por Él. Primero, Moisés. Moisés fue un líder imperfecto que cometió errores, como cuando golpeó la roca en el lugar de hablarle, como Dios le había ordenado. Sin embargo, Dios lo usó para guiar a los israelitas fuera de Egipto y hacia la tierra prometida. David fue un rey imperfecto que cometió adulterio y asesinato. Sin embargo, Dios lo usó para derrotar a los enemigos de Israel y para escribir muchos de los salmos de la Biblia. Otro de los hombres que fue imperfecto fue Pedro, un discípulo que negó a Jesús 3 veces. Sin embargo, Dios lo usó para predicar el Evangelio y para liderar la iglesia primitiva. Estos son solo algunos ejemplos de muchas personas imperfectas que sirvieron a Dios en la Biblia. Estos ejemplos nos enseñan que Dios es misericordioso y que Él está dispuesto a usar a cualquier persona que esté dispuesta a servirle. Ahora, hay algunos ejemplos también específicos de personas imperfectas que continuaron sirviendo a Dios. Ya hemos mencionado a Moisés, David y Pedro. Y algo importante de todos ellos es que Moisés, por ejemplo, se humilló ante Dios por sus errores y le pidió perdón. Dios lo perdonó y le dio una segunda oportunidad. David se arrepintió de sus pecados y pidió perdón a Dios. Dios también lo perdonó y lo restauró a su posición como rey. Pedro, luego de traicionar a Jesús, la Biblia dice que se arrepintió y lloró de su traición que él cometió y se convirtió en un líder fiel de la iglesia. Entonces, estos ejemplos nos enseñan que es importante arrepentirnos de nuestros pecados y pedir perdón a Dios. También nos enseñan que Dios está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos a su servicio.
La Biblia nos muestra que Dios no espera perfección de nosotros. Él nos acepta como somos. Pero también la Biblia nos dice que nosotros debemos tratar de ser igual que Él, es decir, perfectos, que debemos apartarnos del pecado, que debemos huir del pecado, que debemos luchar contra el pecado. Entonces, sin embargo, también la Biblia nos llama a creer o a crecer nuestra fe y esforzarnos por ser más como Jesús. Cuando cometemos errores, podemos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Él siempre está dispuesto a perdonarnos y a restaurarnos a su servicio. Ahora, la falta de recursos puede impedir que terminemos lo que empezamos. Tanto en la vida cotidiana como en las tareas espirituales, en la Biblia hay varios ejemplos de personas que se enfrentaron a esta dificultad. Un ejemplo de ellos es José, quien fue vendido como esclavo por sus hermanos en Egipto. José fue puesto a cargo de la casa de Potifar, pero fue acusado falsamente de adulterio y encarcelado. En prisión, José interpretó los sueños de dos de los oficiales del faraón, lo que lo llevó a ser nombrado primer ministro de Egipto. José utilizó su posición para ayudar a su familia y a su pueblo, pero tuvo que esperar muchos años para ver el cumplimiento de su sueño. Entonces, este ejemplo nos habla de la falta de recursos que sí puede truncar en cierta manera que nosotros no podamos terminar aquello que empecemos, pero también nos hace reflexionar que si nosotros confiamos en Dios y trabajamos, podemos superar este aspecto. En la vida cotidiana, la falta de recursos puede impedir que terminemos lo que empecemos de muchas maneras. Por ejemplo, podemos no tener el tiempo, el dinero o las habilidades necesarias para completar una tarea. En estos casos es importante ser flexible y encontrar otras formas de adaptarnos a la circunstancia. También es importante no rendirnos, sino seguir trabajando hacia nuestra meta, incluso si nos lleva más tiempo de lo previsto. En las tareas espirituales, la falta de recurso también es un obstáculo. Por ejemplo, podemos no tener el tiempo y la energía para leer la Biblia, orar o participar en las actividades de la iglesia. En estos casos es importante ser creativos y encontrar formas de conectar con Dios. Incluso si no tenemos mucho tiempo o energía, también es importante no rendirnos, sino seguir buscando a Dios, incluso si nos lleva más tiempo de lo previsto. En Lucas 14, 28, 30 dice: ¿Quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? No vaya a ser que después de haber puesto los cimientos y no poder terminarla, todos lo vean y comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir pero no pudo terminar. Jesús usa una analogía de construcción de una torre para ilustrar la importancia de la planificación y la preparación antes de tomar una decisión importante. Jesús pregunta: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos? La analogía es simple pero efectiva. Si alguien quiere construir una torre, no puede simplemente comenzar a cavar el cimiento y esperar que todo salga bien. Primero debe calcular los costos, asegurarse de tener los recursos necesarios para completar el proyecto. De lo contrario, no podrá terminar con un cimiento sin terminar o terminar una torre que nunca se construirá. Jesús usa esta analogía para enseñar a sus seguidores que deben pensar cuidadosamente antes de tomar cualquier decisión importante. Si alguien quiere seguir a Jesús, debe estar dispuesto a sacrificarse y a dedicar su vida a servir a Dios. No use una decisión que se debe tomar a la ligera. En particular, Jesús está hablando a los que quieren ser sus discípulos. Él les está diciendo que si están realmente comprometidos a seguirlo, deben estar dispuestos a renunciar todo lo que tienen y seguirle. No pueden simplemente comenzar a seguirle y luego esperar que todo salga bien. Deben planificar cuidadosamente y asegurarse que están listos para el compromiso que requiere seguir a Jesús. La analogía de Jesús también es aplicable a nuestra vida cotidiana. Si queremos alcanzar una meta importante, debemos ser cuidadosos en nuestra planificación y preparación. No podemos simplemente comenzar a esperar que todo salga bien. Debemos pensar en lo que se necesita para alcanzar nuestra meta y asegurarnos de que tenemos los recursos y compromiso necesario para lograrlo.
Pero algo también que nosotros no debemos olvidar es que Dios provee todas las cosas. Él es nuestro proveedor. En Filipenses 4:19 dice: mi Dios les proveerá a ustedes de todo lo que se necesite, conforme a las gloriosas riquezas que tenemos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos, animándoles a confiar en Dios para que les provea de todo lo que necesitan. Él dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta declaración es una afirmación de la soberanía y la bondad de Dios. Dios es el creador y el sustentador de todo el universo y tiene un plan perfecto para nuestra vida. Él sabe lo que necesitamos y está dispuesto a proveerlo. La palabra suplirá significa proveer o abastecer. Pablo está diciendo que Dios proporcionará todo lo que necesitamos, tanto material como espiritual. Él nos proporcionará lo que necesitamos para vivir, para trabajar, para servir a Dios y para ser felices. La frase conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús nos recuerda que la provisión de Dios no se basa en nuestro mérito, sino en su amor y su generosidad. Dios es rico en gloria y está dispuesto a compartir su gloria con nosotros. La promesa de Dios de proveer todas las cosas es un consuelo y una fortaleza para nosotros en los momentos difíciles. Cuando nos enfrentamos a las necesidades o dificultades, podemos confiar en que Dios nos ayudará. Él no nos dejará sin nada de lo que nosotros necesitemos. Otro problema grande que nosotros enfrentamos que nos impide terminar aquello que comenzamos son las distracciones. A la semana se puede perder 31 horas solo en distracciones, según un estudio. Las distracciones son un problema común en la vida moderna. En un mundo cada vez más conectado, estamos constantemente bombardeados con estímulos que pueden desviar nuestra atención de las tareas que nosotros estamos tratando de realizar. Las distracciones pueden tener un impacto negativo en nuestra productividad como concentración, nuestra salud mental, pueden dificultarnos completar tareas, aprender cosas nuevas y tomar decisiones acertadas. Hay diferentes tipos de distracciones, tanto internas como externas. Las distracciones internas son aquellas que provienen de nuestro propio pensamiento y sentimientos. Pueden incluir pensamientos negativos, preocupaciones o simplemente la falta de motivación. Las distracciones externas son aquellas que provienen del mundo que nos rodea. Pueden incluir el ruido, la televisión, los teléfonos móviles o simplemente la presencia de otras personas. Las distracciones pueden ser causadas por una variedad de factores, incluyendo estrés, falta de sueño, los hábitos poco saludables o también enfermedades mentales. Frente a las distracciones, el libro de Proverbios 4:25 nos dice: pon la mirada en lo que tienes enfrente, fíjate bien en el camino por donde vas. O también en otra versión dice: mira siempre adelante, mantén el enfoque en lo que tienes delante. Este versículo nos enseña la importancia de mantenernos enfocados en nuestras metas y objetivos. Cuando nosotros nos enfocamos, somos más propensos a no alcanzar nuestros sueños. El versículo también nos advierte que las distracciones, cuando nos distraemos, es más probable que nos desviemos de nuestro camino y no alcancemos aquello que nosotros hemos planificado. Hay muchas cosas que podemos hacer para mantenernos enfocados. Primero, establecer metas claras y específicas, crear un plan de acción, eliminar las distracciones, agradecer por lo que tenemos. Ahora, por otro lado, nosotros debemos luchar con las tentaciones que el diablo pone en nuestra vida. Las tentaciones que el diablo usa para distraer a las personas de Dios son muchas y variadas. Sin embargo, se pueden agrupar en algunas categorías especiales. Las tentaciones de la carne. Estas tentaciones se refieren a los deseos físicos y materiales de las personas, que pueden incluir cosas como la gula, la lujuria, la avaricia, la codicia, la envidia,
El diablo utiliza estas tentaciones para alejar a las personas de Dios y centrar su atención en las cosas del mundo. Tentaciones de orgullo. Estas tentaciones se refieren a la búsqueda de nuestra propia gloria y satisfacción. Pueden incluir cosas como arrogancia, vanidad, el orgullo, la autosuficiencia. El diablo usa estas tentaciones para hacer que las personas se sientan superiores a los demás y también a Dios. Tentaciones del mal. Estas tentaciones se refieren a las cosas que son malas y dañinas. Pueden incluir cosas como la mentira, violencia, el odio, la destrucción. El diablo usa todo esto para hacer que las personas hagan cosas en contra de la voluntad de Dios. En el caso de las tentaciones de la carne, el diablo puede utilizar cosas como la comida, el sexo, el dinero, el poder para atraer a las personas. Puede hacer que las personas se sientan tentadas a satisfacer sus deseos físicos, incluso si eso significa ir en contra de la voluntad de Dios. Es importante recordar que el diablo no es omnipotente. No puede obligar a las personas a ceder a sus tentaciones. Sin embargo, puede ser muy hábil a la hora de manipular a las personas y hacer que se sientan tentadas. Por eso es importante que las personas estén alertas a las tentaciones del diablo y que se preparen para resistirlas. La duda y la desconfianza hacia Dios es algo que puede realmente afectar nuestra vida, y parte de eso implica a no terminar lo que nosotros empezamos. Estos dos aspectos, como la duda y la desconfianza en Dios, pueden arruinar nuestra vida de muchas maneras. Pueden llevarnos a tomar malas decisiones y alejarnos de Dios y a perder su bendición. Un ejemplo bíblico de cómo la duda y la desconfianza en Dios puede arruinar la vida es la historia de Moisés. Moisés fue un hombre que fue elegido por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, Moisés dudaba de sus propias capacidades y de la voluntad de Dios. Esta duda llevó a Moisés a tomar malas decisiones, como cuando se negó a hablar al faraón en el nombre de los israelitas. También llevó a Moisés a alejarse de Dios, como cuando se escondió en el desierto después de matar a un egipcio. Como resultado de su duda y desconfianza, Moisés no pudo completar la tarea que Dios le había encomendado a los israelitas, y ellos tuvieron que esperar 40 años en el desierto antes de poder entrar a la tierra prometida. Parte de esta culpa también lo tuvieron el pueblo de Israel, porque cuando ellos debían conquistar la tierra prometida, dudaron de Dios y dijeron: nosotros somos como langostas y esos pueblos son gigantes. Entonces, nosotros no debemos dudar, sino debemos tener nuestra confianza en Dios. Otro aspecto que puede impedir que nosotros terminemos lo que empezamos es el materialismo y la codicia. Un ejemplo bíblico de materialismo y codicia es la historia de la parábola del rico insensato. En esta parábola, un hombre rico acumula grandes riquezas, pero no es feliz. Se preocupa solo por sus posesiones y no tiene tiempo para Dios y para los demás. Al final de su vida, el hombre se da cuenta de que sus posesiones no le han traído felicidad y se lamenta de su vida y dice, y la Biblia le comenta que dice antes de morir a este hombre: tonto, esta noche te pedirán tu alma y todo lo que has amontonado, ¿de quién será? Esta historia está en Lucas 12:20. Esta parábola nos enseña que el materialismo y la codicia no pueden traernos felicidad. La verdadera felicidad viene de Dios y de vivir una vida centrada en Él. Otro ejemplo bíblico de materialismo y de codicia es la historia de la mujer samaritana. En esta historia, una mujer samaritana se encuentra con Jesús en un pozo. Jesús le habla de las necesidades de tener una relación con Dios y la mujer samaritana se da cuenta de que ha estado buscando la felicidad en las cosas materiales, pero que nunca ha encontrado la verdadera felicidad. Al final de la conversación, la mujer samaritana deja su cántaro de agua y corre a la ciudad para contarle a los demás lo que ha sucedido. Ella dice, o Jesús le dice: venid a mí todos los que estén cargados y cansados y sedientos, que yo les haré descansar. Entonces, esta mujer realmente entiende que la felicidad que ella estaba buscando no se encuentra en las personas con que ella podía estar.
sino la felicidad se encuentra en este hombre. Y cuando esta mujer llama y va al pueblo, dice: venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? En esta historia nos enseña que la verdadera felicidad viene de tener una relación con Dios. Cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, encontramos la verdadera satisfacción y propósito. Algunos consejos entonces para evitar el materialismo y la codicia serían: concéntrese en las cosas espirituales. Las cosas materiales son temporales, pero las cosas espirituales son eternas. Entonces, céntrese en las cosas que son importantes para Dios: el amor, la misericordia y la justicia. Sea agradecido por lo que tiene. Es fácil centrarse en lo que no tenemos, pero es importante ser agradecidos por lo que tenemos. Cuando somos agradecidos, nos damos cuenta de que tenemos mucho por qué estar agradecidos. Ayude a los demás. Una de las mejores maneras de evitar el materialismo y la codicia es ayudar a los demás. Cuando ayudamos a los demás, nos centramos en las necesidades de los demás y no solo en las nuestras. Termina lo que iniciaste. El versículo de 1 Timoteo 4:7 dice: desecha las fábulas profanas de la vieja y de viejas y ejercítate en la piedad. Algo importante entonces que nosotros debemos hacer es rechazar en nuestra vida aquello que nos desenfoca de lo que nosotros deseamos obtener. Y nosotros debemos practicar y ejercitar la verdad, centrarnos en aquello que nosotros estamos haciendo o queremos llegar a terminar. También otro pasaje que escribe el apóstol Pablo es el siguiente: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Esto es una declaración de Pablo sobre su vida y su ministerio. Peleado la buena batalla, Pablo usa una metáfora de una batalla para describir su vida cristiana. La buena batalla es la lucha contra el pecado, el mal y el diablo. Pablo se alegra de haber luchado esta batalla fielmente, terminado la carrera. Pablo también usa la metáfora de una carrera para describir su vida cristiana. La carrera es el camino de la vida cristiana, que lleva a la salvación. Pablo se alegra de haber terminado esta carrera fielmente, guardado la fe. Pablo se alegra también de haber guardado la fe, es decir, haber permanecido fiel a Dios y a su palabra. La fe es la base de la vida cristiana y Pablo se alegra de haber mantenido firme. Este pasaje es una inspiración para todos los creyentes. Nos enseña que la vida cristiana es una batalla, una carrera y una fe que nosotros debemos mantener firme, pero también una carrera que nosotros debemos terminar. En el contexto de la carta de Timoteo, este pasaje es un estímulo para Timoteo. Pablo le dice que siga su ejemplo y que sea fiel a Dios en su ministerio. También, este pasaje puede ser interpretado como una declaración de esperanza. Pablo está seguro de que su fidelidad será recompensada por Dios. Él espera recibir una corona de justicia, que es la recompensa que Dios da a los que lo aman. En resumen, este pasaje nos enseña, nos motiva y nos insta a que nosotros terminemos el camino que hemos empezado de seguir a nuestro Señor Jesús. Jesús en la cruz dijo: consumado es, e inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Y Juan 19:30 nos dice: Él terminó el trabajo y lo hará en ti. ¿De qué te preocupas? ¿Cuál es tu temor? Entonces, si nosotros vemos la vida de Jesús, su vida ha sido, en la última etapa, un mar de sufrimientos. Él aguantó la cruz, aguantó los golpes y resistió los clavos. Todo eso por amor hacia nosotros. ¿Qué sería de nuestra vida si nuestro Señor Jesús no hubiera terminado el trabajo que Él empezó? Todos nosotros estaríamos perdidos. Gracias a Dios por su amor incondicional. Gracias a Dios por su fidelidad. Y gracias a Dios que Él empezó la obra. Y también la Biblia dice que la obra que Él empezó en nosotros la perfeccionará y la terminará.